Buenas tardes, doctora y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre el paso de organización del proceso administrativo. Como introducción podemos mencionar que el proceso administrativo consiste en un conjunto de etapas cuya finalidad es conseguir los objetivos de una empresa u organización de la forma más eficiente posible. Este proceso se divide en 4 etapas que son planificar, organizar, dirigir y controlar. Esta charla se va a enfocar en organizar. Podemos mencionar que la organización constituye un conjunto de reglas a respetar dentro de la empresa por todos los que laboran en ella y su principal función es la coordinación. Se basa en buscar metas para la empresa, incluye fijar tareas a realizar, quién las va a hacer, dónde se toman las decisiones y quién debe rendir cuentas. La organización permitirá conocer lo que debe hacerse para alcanzar una finalidad planeada, dividiendo y coordinando las actividades y proporcionando los recursos necesarios. Vamos a empezar definiendo el proceso administrativo. Este va a consistir en una consecución de fases o etapas a través de las cuales se lleva a cabo la práctica administrativa. La administración, como ciencia, va a exigir en su desarrollo teórico y práctico un estilo de pensamiento sistematizado con bases sólidas en la investigación y en la elaboración de sus teorías, que rompa con sistemas rutinarios e improvisaciones por parte de quien la practica. El principal objetivo es sistematizar el conocimiento y generar una estructura de eficiencia. Este también va a estimular la innovación y el proceso a fomentar el desarrollo de una filosofía y cultura gerencial y empresarial. Como había mencionado en la introducción, el proceso administrativo se divide en 4 etapas que son planeación, organización, dirección y control. En esta charla nos vamos a enfocar en la organización. ¿Qué es la organización? La organización la podemos definir como el análisis y el agrupamiento de todas las actividades necesarias para alcanzar los objetivos de cualquier empresa, con el fin de proporcionar una estructura de deberes y responsabilidades. La función de organizar, como ya he mencionado, corresponde a la segunda etapa del proceso administrativo y es una fase poco dinámica de escritorio pre-ejecutoria. Su objetivo principal es crear la estructura idónea, conjugando lógica y eficiencia para que la institución trabaje como una sola, logrando así el propósito común. A través de la etapa de organización, el administrador va a definir funciones, responsabilidades y coordina todos los elementos que intervienen para crear una estructura y un escenario eficiente de trabajo. Entre los propósitos de la organización podemos mencionar resolver los conflictos entre individuos por cuestiones de jurisdicción, evitar la duplicidad del trabajo. La función organizacional hace que las comunicaciones sean más fáciles al mantener los cauces limpios y muestra a través de los organigramas posibilidades de ascenso que son útiles para el desarrollo de los trabajadores. El proceso de organizar comprende desde el análisis de las funciones, puestos y actividades que necesita la institución para su desempeño diario hasta la elaboración, coordinación y control del esquema organizacional. Entre los procesos tenemos la identificación y clasificación de las actividades requeridas, agrupamiento de las actividades de acuerdo con los recursos y las situaciones, la delegación de autoridad y coordinación horizontal y vertical de las relaciones de autoridad e información. En la práctica administrativa, la organización como función requiere una estructura de trabajo, una estructura organizacional que sea lógica y adecuada a los objetivos, necesidades y potencialidades de la institución. La estructura organizacional desempeña 3 funciones básicas. La primera es
Las estructuras están para producir resultados organizacionales y alcanzar objetivos organizacionales. La segunda es que las estructuras están diseñadas para minimizar la influencia de las diferencias individuales sobre la organización. Y por último tenemos que las estructuras son el medio a través del cual se ejerce el poder en el cual se toman decisiones. El concepto de diseño de la organización no es simplemente el elaborar mapas organizacionales y distribuir funciones. Va más allá de los organigramas y los manuales administrativos. Este debe definir los diseños de los puestos, la creación de las relaciones de autoridad y la provisión de recursos humanos para la organización. El diseño de la organización va a estar influido por ciertos factores, tales como la tecnología, el ambiente y el tamaño de la organización. La organización realiza un número de actividades importantes. Entre ellas podemos destacar subdividir el trabajo en unidades operativas, por ejemplo, departamentos, agrupar las obligaciones operativas en puestos, reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas, aclarar los requisitos del puesto, seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado, utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la administración, proporcionar facilidades personales y otros recursos y ajustar la organización a la luz de los resultados del control. El proceso de organizar comprende el análisis de las funciones, puestos y actividades que necesita la institución para su desempeño diario, hasta la elaboración, coordinación y control del esquema organizacional. Es importante tener bien definidos nuestros objetivos y nuestra misión para crear una estructura idónea. Esto incluye vislumbrar y generar líderes de proyecto, así como la correspondiente capacitación del personal necesario a nuestras aspiraciones. Dentro de las primeras etapas del proceso es importante recalcar principios como división de trabajo, especialización y la consecuente departamentalización. Los principios generales de la organización incluyen estructurar, división del trabajo, departamentalización, jerarquización, autoridad, responsabilidad, coordinación, que los vamos a estar explicando. Vamos a empezar con estructurar. La estructura es una variable dependiente de acuerdo con las funciones y objetivos que se persiguen en una institución. En la práctica administrativa, la organización como función requiere una estructura de trabajo, una estructura organizacional que sea lógica y adecuada a los objetivos, necesidades y potencialidades de la institución. La estructura organizacional desempeña 3 funciones básicas. La primera es las estructuras están para producir resultados organizacionales y alcanzar objetivos organizacionales. En la segunda tenemos que las estructuras están diseñadas para minimizar la influencia de las diferencias individuales sobre la organización. Y por último tenemos que las estructuras son el medio a través del cual se ejerce el poder en el cual se toman decisiones. Luego tenemos división del trabajo. La división de trabajo es necesaria para maximizar la producción de los trabajadores y máquinas. Nos va a permitir dividir grandes tareas en lotes más pequeños de trabajo, distribuyéndose en varias personas. Este principio requiere que, si una persona se considera responsable de más de un deber, los deberes deben ser similares. La departamentalización se refiere a la estructura formal de organización compuesta de varios departamentos y puestos administrativos y a sus relaciones entre sí. Una organización tiende a crecer. En el principio se considera un pequeño grupo de trabajo,
que consiste en el dueño, 2 empleados, una secretaria y tal vez un mensajero. Pero a medida que la empresa crece, se vuelve necesario adoptar más funciones y por ende más trabajadores, creando así otros departamentos y/o áreas de trabajo. La jerarquización se refiere al esquema de grados dentro de una estructura organizacional. Dicha estructura está representada a través de un organigrama y considera dentro del mismo un número X de niveles o grados que van desde los dueños de la empresa que actúan como accionistas hasta el nivel operativo más bajo. Cuanto mayor sea el número de niveles, más larga será la cadena de mando y más tiempo se necesitará para que las instrucciones desciendan por línea y la información ascienda y descienda por la organización. La autoridad se define como el derecho a mandar y el poder de hacerse obedecer. No se concibe a la autoridad sin la responsabilidad. La autoridad en el ámbito administrativo está identificada como la base legítima del poder, por lo tanto existe ese derecho legal en ordenar a otros una acción y de exigir su cumplimiento. La autoridad de la organización es simplemente la magnitud de la discrecionalidad que se confiere a las personas que utilicen su capacidad de juicio a fin de tomar decisiones y emitir las instrucciones. En la responsabilidad podemos mencionar que la autoridad debe ir acompañada siempre de la responsabilidad correspondiente. Las responsabilidades son tareas o deberes encomendados por la dirección. Todo miembro de la organización, sea en las altas esferas de la dirección o en los trabajos más simples operativos, tiene la responsabilidad de cumplir con ciertas tareas. La responsabilidad implica ética, entrega, empeño, pero sobre todo es una garantía de cumplimiento. La responsabilidad se comparte. De acuerdo con este principio, un ejecutivo no puede disociarse de los actos de sus subordinados, es tan responsable como ellos de lo que hagan o dejen de hacer. Y por último tenemos la coordinación, que esta es la esencia de la habilidad gerencial para armonizar los esfuerzos individuales que se encaminan al cumplimiento de las metas del grupo. Cada una de las funciones administrativas es un ejercicio que contribuye a la coordinación. Dentro de una estructura organizacional debe existir un mismo lenguaje, mismos objetivos generales, estrategias, etc. Las estructuras organizacionales deben ser una, es decir, deben crear unidad. Podemos mencionar que la organización nos va a ayudar a obtener uno o más fines diversos, ya sean económicos, culturales, sanitarios o sociales. Estos van a definir sus propios objetivos que resultan de la agrupación de los objetivos particulares de sus integrantes. Los elementos del contexto varían permanentemente afectando su accionar. Si las organizaciones tienen muchos integrantes, puede que su manejo no pueda encararse de forma colectiva y los objetivos definidos no satisfacen a todos sus integrantes. Toda organización se crea para lograr un conjunto de propósitos. Todas las finalidades se logran en forma diferente y por consiguiente, para que se logren las metas de la organización, las tareas deben ser establecidas primero. Gracias.